política en tus manos. El IFE detectó que a través de las tarjetas adquiridas por el PRI se erogaron recursos por la cantidad de 50.508.891 pesos. Este monto deberá considerarse para efectos de gastos de campaña. Bien, como usted ya se imagina, el tema que queremos platicar con ustedes es Monex, y Monex significa un procedimiento muy particular que tiene el IFE para resolver casos en donde lo que hay que investigar es el origen y el destino de ciertos recursos que algún partido fue al IFE a decir que no le gustaba cómo lo estaba haciendo otro partido. Se trata básicamente de una queja de un partido que le dice al IFE: oye, no me gusta cómo ese otro partido está gastando sus dineros, porque me está agraviando, yo sé que está gastando más de lo que debe o que está ingresando más de lo que debe, y eso genera inequidad en la competencia y hay que detenerlo. Eso fue lo que hizo el PAN en el caso de Monex, y eso es lo que resolvió el IFE esta semana. Otras cosas que va a resolver el IFE esta semana, la semana que empieza, es las que tienen que ver con los ingresos y los egresos regulares que tienen los partidos en una campaña electoral, pero eso lo veremos el miércoles de esta semana. ¿Qué pasó? El PAN se queja de que a través de monederos electrónicos y a través de un sistema de financiamiento muy particular, el IFE se hizo de recursos y distribuyó recursos durante la campaña electoral. Hay quien dice dentro del PAN que fue para compra y coacción del voto, hay quien dice dentro del PRI que fueron gastos para sus operadores electorales el día de la jornada electoral, hay quien dice que no se sabe en dónde está ese dinero y que por lo tanto hay que multarlos. Hay quien dice que es un gasto ordinario y que se reportará en el informe correspondiente. El hecho es que 4 consejeros electorales no estuvieron de acuerdo con lo que proponía la unidad de fiscalización y dijeron: no nada más es ilegal lo que hizo el partido, sino además merece una sanción. Y otros 5 consejeros sí estuvieron de acuerdo con lo que decía la unidad de fiscalización y decidieron que aquí no había pasado nada, pero que el dinero que se había gastado sí era gasto de campaña y había que sumarlo al tope de gastos de campaña. Como usted ve, esto es todo un problema. ¿Por qué es importante esto de sumarlo al tope de gastos de campaña? Porque si le suman estos 50 millones al tope de gastos de campaña presidencial, evidentemente la campaña de Peña Nieto habría rebasado el tope permitido y eso generará una sanción. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso nos lo va a decir el IFE este miércoles. Pero para que nos expliquen cómo ha ocurrido esto, cuál fue el debate, cuáles fueron las características de este momento tan peculiar en el caso del IFE, tenemos en la línea a nuestro amigo Alfredo Figueroa, consejero electoral. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Querido Arturo, buenas noches, y por tu conducto saludos al auditorio, a Margarita, por supuesto. Gracias, Alfredo. A ver, tú fuiste uno de los 4 consejeros que no nada más no estuviste de acuerdo con el contenido fundamental del dictamen, sino que además propusiste una sanción al PRI. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, Arturo. Hay que simplemente hacer algunas precisiones respecto del tema que nos ocupa, que es el tema de una queja en materia de fiscalización presentada efectivamente, como bien lo ha señalado, por el Partido Acción Nacional, quien originalmente la presenta. Subsecuentemente se presenta una queja por parte del Partido de la Revolución Democrática, que es acumulada con esta otra del Partido Acción Nacional, en donde lo que se establecía es que a partir de la evidencia de 2 monederos, 2 tarjetas de prepago, se estaría financiando, en opinión del Partido Acción Nacional, recursos del Partido Revolucionario Institucional, se decía entonces, para la compra del voto, y que habría al interior, digamos, de ese fondeo cerca de 750 millones de pesos. El IFE, en el momento original, tuvo que escindir la queja para estudiarla por una vía, que es la vía de un procedimiento ordinario en torno a la compra y coacción. Ese se encuentra en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión de Quejas, y por otro se escinde para los efectos de ver cuál es el origen y destino de los recursos que denuncia el Partido Acción Nacional. En ese momento advertimos que había entonces cerca del 27 de junio del año anterior un monto cercano a los 70 millones de pesos que estarían fondeando cerca de 9.200 tarjetas. Eso fue
la primera parte de esta investigación, y lo que ha ocurrido en estos meses pues ya es el desarrollo como tal de la investigación, tanto en la materia, digamos, de carácter ordinario, por la compra y cohesión, que sigue su curso, y la materia de fiscalización que, como tú muy bien has señalado, resolvimos el día miércoles. En ese caso, lo que estábamos analizando era si primero esos recursos existían, si efectivamente el origen era lícito y si el destino estaba comprobado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se sucedió que la unidad de fiscalización nos presentó un proyecto en donde declaraba infundado el hecho de que fuera ilícitos esos recursos, es decir, decía estos recursos son de carácter lícito, y decía la unidad de fiscalización que efectivamente se habían comprobado esos recursos. La única diferencia con el argumento o alegato que el PRI esgrimió en su defensa por parte de la unidad de fiscalización era que, en opinión de la unidad, era en campaña cuando se había hecho, digamos, se había erogado estos recursos y habían tenido el propósito de financiar la campaña de el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Arturo. A ver, Alfredo, a mí me preocupa una cosa. Yo me acuerdo en los casos Pemex Gate y Amigos de Fox que la investigación que hizo el IFE fue, bueno, buscar por todos lados lo que dice la ley, origen y destino de los recursos. Claro. No era nada más buscar cómo había sido movido el dinero. Por ejemplo, en el caso Pemex Gate hubo que ir incluso a consultar a instancias internacionales para ver si en efecto había habido movimientos sin que tuvieran obligación a contestarnos, y de esa manera logramos encontrar que había algunas transferencias vinculadas con nombres mexicanos que habían entrado a una compañía en México y que esa compañía había dado un cheque a otro tercero y ese tercero lo había gastado en la campaña del candidato Vicente Fox y en consecuencia se sancionó. Así es. ¿Cómo es posible ahorita que el IFE no nos pueda decir el origen preciso de este tipo de recursos cuando ahora el IFE tiene muchos más elementos para poder actuar que hace 10 años? Mira, en realidad el IFE sí ha podido consignar de dónde provienen cada uno de estos recursos. Déjame plantearlo de la siguiente manera. Cuando revisamos el origen, lo que conocimos es que el Partido Revolucionario Institucional ofreció en su defensa, primero, que había contratado el servicio de financiamiento y dispersión a través de estas tarjetas de dinero. El 1 de marzo habría establecido un convenio con esta empresa de nombre Alquino, empresa que no tenía fondos para poder, nos enteramos también en la relación de esta propia empresa, no tendría fondos para hacer este financiamiento y por lo tanto le pide a la empresa Atama, quien a su vez conviene con la empresa Inicio, todo lo que tiene que ver con el servicio que originalmente Alquino le estaría dando a el Partido Revolucionario Institucional. Y de ahí es que se deriva, digamos, que el PRI contrata un servicio financiero con esta empresa de carácter mercantil. Y Arturo, constituye el primer elemento de debate. ¿Por qué? Porque pudimos acreditar quién fondeó a la empresa, a la cuenta de la empresa Inicio, que es la que finalmente conviene con el Banco Monex, todos estos recursos. Se trata cerca de 80 personas entre físicas y morales que hacen todo un procedimiento de fondeo. El PRI, desde luego, fue pagando un pago que terminó incluso este propio año, de su cuenta acreditada ante el Instituto Federal Electoral, todos estos recursos. Por lo tanto, los recursos finalmente que ha erogado el PRI provienen de su cuenta. El primer debate que tenemos que resolver, o que se presenta, es lícito, es legal que un partido político busque financiarse no con un banco, sino a través de una empresa mercantil, y se advierte que en la legislación electoral la única prohibición, digamos, legal que hay en este sentido es que no puede convenir un préstamo con una banca de desarrollo, que es lo que la ley precisa, pero, y esto es muy importante, en el reglamento de fiscalización se establece que los créditos bancarios deberán seguir un específico procedimiento, una específica ruta, y por lo tanto, justamente en esta dirección, Arturo, es que me permití promover
General una propuesta para dar vista a la unidad de fiscalización para establecer si todo este entramado absolutamente atípico en la construcción o en la búsqueda de un crédito, cuando uno busca un crédito no va a una empresa mercantil de modo frecuente, todo este entramado que se ha llamado triangulación de gastos o que se ha dado a llamar también en el espacio público un financiamiento paralelo, ¿es legal o no lo es? Asunto que se encuentra aún sin resolverse porque por 5 votos, Arturo, esa votación fue ganada en el Consejo General y por lo tanto deberá presentarse en el futuro en los informes correspondientes. Alfredo, esta parte. Déjame ir a un corte comercial y seguimos platicando contigo, ¿me permites? Con mucho gusto. Vale, pues, vamos a un corte y seguimos con Alfredo Figueroa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Alfredo, muchas gracias por tu paciencia. Estamos platicando con el consejero electoral Alfredo Figueroa y nos está contando sobre esta parte del caso Monex. A ver, Alfredo, si no mal entiendo, entonces, sí logró el IFE investigar claramente el origen de los recursos. Así es decir, tiene que decirse que finalmente el PRI sufraga, digamos, el costo de un crédito, de un préstamo, y además el Instituto Federal Electoral pudo establecer que no fue simple y llanamente la empresa Inicio quien fondeó esta cuenta en el Banco Monex, Arturo, sino que hay cerca de 80 personas que están involucradas en el fondeo de esa cuenta, personas físicas y morales, y por esta razón, Arturo, entre otras cosas, propusimos 2 cosas el día del Consejo General que también prosperaron. La primera es que se establezca en un engrose, en una ampliación de la resolución, todas las personas que fueron fondeando esa cuenta que después el Partido Revolucionario Institucional pagó a una empresa. Todas esas personas que han fondeado esos recursos están reconocidas en el expediente que se halla en la unidad de fiscalización y eso se ha votado a favor del engrose. Segunda cosa que considero muy relevante, que también hemos hecho, que se establezcan todas las vistas que hemos dado y que se actualicen todos los elementos de vista que sean necesarios con otras autoridades, porque como tú comprenderás, en esa búsqueda de información han aparecido acciones, circunstancias que pueden ser calificadas como indicios probables de conductas que no son legales o ilícitas y por lo tanto eso también constituye parte, Arturo, de una determinación que prosperó en el Consejo General. Por esta razón es que los consejeros electorales de manera unánime, en principio en la parte vinculada al origen, decimos el origen está identificado y debe hacerse todo este conjunto de acciones para poder precisar que otras autoridades entren en conocimiento de acciones que hemos, digamos, descubierto, encontrado, pero que no son propiamente nuestra facultad. Y te doy un ejemplo. Si encontramos una tarjeta de prepago que supera las 1.500 UDIs, y no se encuentra acreditado quién es el destinatario, eso está en el sistema financiero prohibido, Arturo. Y por lo tanto, tenemos que dar la vista a quien es responsable de la regulación del sistema financiero. O si, por ejemplo, encontramos que una empresa no está declarando impuestos o que no ha hecho, digamos, una declaración ante el INSS, por darte datos, es que se establecen este conjunto de vistas para todo lo que tiene que ver con algo que no es propiamente la materia electoral, pero que nosotros como autoridad hemos ido consignando. Pero Alfredo, en ese caso entonces el partido no tiene como partido o como campaña no tendría ninguna responsabilidad. O sea, el partido un partido que incurra en esas violaciones puede ganar la elección haciendo este tipo de cosas, este tipo de delitos, y como el IFE no puede entrar, entonces ya no tiene impacto en la inequidad en la campaña. A ver, es que aquí hay un segundo aspecto que debe revisarse. Ningún partido estaba haciendo este tipo de acciones. Un partido decidió financiarse con una empresa mercantil y esa empresa mercantil es la que está en toda esta red de circunstancias con otras empresas mercantiles, yo he dicho con 80 fondeadores como tal, y por esta razón esta acción hecha por el partido será sometida a consideración en un futuro nuevamente por el propio Consejo General. Lo que acontece es que el origen final, es decir, cuando independientemente de que veamos si el crédito es correcto que lo haya pedido o es incorrecto que lo haya pedido, este es otro asunto, al final del día el partido financió esta parte y en relación a lo que paga este financiamiento, en relación a lo que tú me expresas, evidentemente esto tenemos que revisarlo
me parece que no en el Instituto Federal Electoral. Tenemos que revisar por qué, si la equidad es un elemento fundamental de los procesos electorales, el análisis de la equidad desde el punto de vista de los recursos que cuentan los partidos políticos es un asunto que conocemos las autoridades y resolvemos las autoridades, tanto el IFE como el tribunal, con posterioridad a la calificación de la elección. Pero esto es un problema que, digamos, aparecía, que teníamos antes de esta regulación. Bien. Y que seguimos teniendo. A ver, déjame pasar rápidamente, Alfredo, a la parte ya no del origen, porque sí, la parte del origen ya nos lo mencionaste, encontramos algunos problemas. El IFE actuó entonces este miércoles dando vista a estas personas para que se hagan las investigaciones. Pero en materia del destino de los recursos, si no mal recuerdo, el Partido Acción Nacional argumentaba que había por ahí de 44 millones de pesos que no sabíamos a dónde había ido y que había dispuesto el Partido Revolucionario Institucional prácticamente en efectivo durante la campaña, y no sabemos qué pasó con ese dinero. ¿Eso no merecía una sanción también? Bueno, desde luego, y por esta razón es que me permití promover y proponer a mis colegas el que el destino no estaba acreditado. Si nosotros revisamos nuestro código de instituciones y procedimientos electoral, Arturo, de instituciones y procedimientos electorales, encontraremos que en el artículo 342, inciso L, se establecen cuáles son las prohibiciones que tienen los partidos políticos, y entre ellas se encuentra desde luego el tema del destino. Es decir, tiene perfectamente un asidero jurídico, y esa era la litis en la discusión de ese día. Justamente la contradicción que aparece en el proyecto que nos presenta la unidad, y aquí es donde aparecen las diferencias y será la diferencia en la votación, es que en opinión de la unidad, primero, resulta que estos gastos que hace este partido mediante estos monederos, efectivamente cerca del 80% del dinero, Arturo, salen por la vía de tarjetas de cajeros automáticos. ¿Y no de las cuentas del partido? Y no, en ningún caso sale de las cuentas del partido, porque el partido se está financiando. Está saliendo de una cuenta diversa a esa, que es esto tiene que ver con el origen. Pero independientemente de esto, lo que es notorio es que el partido dice que solo lo va a usar en 3 entidades y lo ocupa en 30, Arturo. Es más, el 26% se eroga en una entidad que se supone que no tendría que estar incluida en este asunto, que es el Estado de Hidalgo. No conformes con esto, se nos señala que, en donde todos estamos de acuerdo, que por cómo se gasta y en qué periodo se gasta, ese es un gasto de campaña. El destino es la campaña y no lo ordinario que se establece, que esgrimía el PRI en su defensa. Lo que resulta contradictorio del proyecto de la unidad es que una vez que dice esto, decimos efectivamente, y el destino no está acreditado, porque no están los monederos, los más de 7,000 monederos que estaban circulando en el país, vinculados a los contratos de servicios asimilados a sueldos que el partido esgrimía era para lo que se habían destinado para el día de la jornada electoral. Hecho esto, la contradicción que es evidente, digamos, en el planteamiento es: si se gastó en campaña, no puede estarse acreditando el gasto en el periodo posterior a campaña. La misma unidad nos lo ha dicho en el propio origen. Y además no hay ninguna evidencia de que el monedero esté ligado con el contrato de servicios de nadie. Hecho esto, decimos, por supuesto, no está acreditado ni comprobado los gastos de este destino de el partido político, y proponemos una sanción por el 150% del monto implicado, esto es 75 millones de pesos, el monto implicado era 50, y a partir de esto se da una amplia discusión en el Consejo General y termina empatada la votación. En un principio, cuando no se encontraba presente Sergio García Ramírez, al hacerse presente García Ramírez, la votación queda 5-4 en favor del proyecto que la unidad de fiscalización nos había propuesto. Pero en este sentido, desde luego que, en mi opinión, y es un asunto que evidentemente quedó asentado, no hay claramente acreditado en qué se destinó, digamos, y cómo se comprobaron los gastos de este partido político. Ahora, Alfredo, a ver, esto preocupa en el sentido de que sí podría generar un precedente, y que lo que más está buscando la ciudadanía, de echar para adelante la fiscalización, de ir al fondo, que el IFE responda hasta la última duda, pues nos dejan mucho en el aire con muchas preguntas. Qué bueno que nos puedes explicar ahorita aquí en La Política en Tus Manos todos estos datos, pero la sensación es que el IFE exoneró, y esto pues genera una mala percepción para los próximos procesos. ¿Cómo la ves? Mira, sí, me parece que lamentablemente esta determinación mayoritaria del Consejo General pues ha generado un
malestar o la impresión, entre otras cosas, de que el proceso de fiscalización no está siendo lo eficaz que debiera ser. Aquí simplemente quiero decir, se hicieron, Arturo, cerca de 670 diligencias en un periodo de tiempo verdaderamente corto respecto a otras experiencias, y sin embargo seguimos teniendo esta dificultad, pues por una decisión que se ha tomado entre la mayoría de los consejeros, una decisión que yo no comparto, pero me parece que efectivamente debemos dar una explicación muy puntual y esperar, además, porque ya se ha anunciado qué es lo que va a acontecer en el Tribunal Electoral en relación a este aspecto que nos han informado será impugnado por los partidos políticos, y entonces veremos. Creo que no es una buena noticia en términos del proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, más allá de los problemas estructurales que legalmente tengamos que resolver, el que en este caso en concreto, más allá del monto implicado, reitero, porque este sí será dado vista para el proceso de campaña de todas las campañas de los partidos políticos, independientemente de esto, todo el método y toda la circunstancia por la que llegamos a estas conclusiones se constituyesen en un precedente. Espero yo que podamos ir cada momento aclarando y, por supuesto, como tú lo has reseñado, echando para adelante, esto es, volviendo más eficaz, más profundo y más de fondo el proceso de fiscalización para mantener la equidad en una elección, Arturo. En efecto. Bien, Alfredo, pues muchas gracias por tu aclaración. Fue muy importante poner todos estos puntos claros al auditorio, de manera de que, bueno, sabemos que es un debate, es una decisión difícil, estaba muy dividida la votación, 4-4, después 5-4, entendemos tu punto de vista y ahora, bueno, pues a ver qué sigue y sobre todo qué diga el tribunal. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros esta noche. Un abrazo muy fuerte y por su conducto al auditorio. Gracias, Alfredo. Hay una cosa que nos pasó en el 2003, Margarita. Sí, en el caso Amigos de Fox, por querer resolver tan pronto una investigación que implica tanto trabajo, el tribunal nos dijo, no, señores, vuelvan a investigar, váyanse más a fondo, averigüen hasta el último detalle para poder... Nos tardamos 2 años más brincando amparos y demás, y entonces encontramos las tripas verdaderas del asunto. Ojalá el tribunal sea muy claro en lo que se espera de este caso y de otros casos, de manera de que no queden dudas en la ciudadanía. Lo que importa no es sancionar a alguien. La legitimidad del presidente de la República no está en juego. Lo importante es que lo que se usa para ganar una elección sea muy claro y transparente. Sí, y en este caso, pues, la propia resolución del IFE decía que el fondo del asunto consistía en determinar el origen, el destino y la aplicación de los recursos que el PRI utilizó a través de las tarjetas de este banco Monex, y nos quedamos como que no se determinó finalmente ni el origen, ni el destino, ni la aplicación de los recursos. Entonces, qué bueno que ahora ya nos lo Bien, nos lo aclara un poco, Alfredo. Bien, vamos a un corte comercial y seguimos con otro tema con usted en el próximo corte.